en el marco de Malvinas en primera persona, del otro lado de la línea telefónica, y le agradezco muchísimo la gentileza, el señor Eduardo Rotondo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Fernando, ¿cómo andás? Gracias por llamarme y por recordar la gesta. Para nosotros un gusto. Primero, una necesidad de llevar la historia contada por los protagonistas. No andar diciendo cosas por decirlas, sino que los protagonistas cuenten las historias. Y no solo los que tuvieron que ser parte de esta historia precisamente por vestir uniforme, sino por aquellos también, como el caso tuyo, que por su labor también estuvieron presentes en las islas en aquellos meses de 1982. Eduardo Rotondo, reportero gráfico. Es así la historia. Sí, yo en realidad estaba registrado en las islas como reportero gráfico para la revista Gente y como corresponsal de guerra para la cadena norteamericana ABC de Estados Unidos. Si bien yo trabajaba para una agencia de noticias argentinas, mi trabajo era de corresponsal de guerra. Yo ni siquiera vivía acá. Yo hacía 4 años que estaba cubriendo Centroamérica y cuando comienza lo de Malvinas la agencia me llama porque como tenía el curso de corresponsal podía entrar sin problemas a las islas, así que bueno, me llaman, me vengo desde Costa Rica, que era donde vivía con mi familia, y de ahí al llegar a Buenos Aires automáticamente me fletan para Malvinas, bueno, y cubrí toda la guerra. Ahí ahora, después de 10 años, donde el material ya se podía hacer a difusión pública, empecé a poner por Facebook el material en cuanto a imágenes y fotografías para que la gente viera un poquito más de lo que había pasado en Malvinas. Por ahí hay un libro que se llama Alerta Roja, que nosotros tenemos. Sí, yo hice 2 cosas. Un año después, que me costó un dolor de cabeza porque no lo podíamos hacer, pero yo hice un libro de fotos que se llama Alerta Roja y un documental que lleva el mismo nombre. Lo que hice con ese documental es que a medida que fueron pasando los años y fui negociando material, pude ir metiendo material de los británicos y poniendo más material que cuando hice el documental originalmente no podía hacerlo. Y estamos viendo a ver si para dentro de 2 años, una cosa así, hacemos un nuevo documental sobre Malvinas. ¿Cómo fue ir a la guerra? ¿Estabas en Centroamérica, una zona conflictiva por historia? ¿Fue un cambio de escenario nada más? No, fue totalmente diferente. O sea, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, era la guerra de otro. Claro. Y encima yo no sacaba fotos, me limitaba a filmar y a mandar el material para Buenos Aires, para un canal de televisión de Buenos Aires. Pero era la guerra de otro. Sí. Y cuando fui a Malvinas, la cosa cambió totalmente porque los que estaban combatiendo, primero podían ser, en muchos casos, mis hermanos. Mis hijos todavía eran muy chicos, tenían recién 12 años, pero sí podían ser mis hermanos y aparte de eso, bueno, la sangre era totalmente distinta. Y la otra es que hoy le cuento a la juventud cuando me preguntan, nosotros teníamos otro tipo de educación sobre Malvinas. Claro. O sea, todos los años en la escuela se tocaba el tema que las islas eran argentinas y salía la revista Villiquen para esa fecha con la bandera argentina que cruzaba el continente y llegaba a la isla. O sea que el sentimiento era totalmente distinto al sentimiento que puede tener la juventud hoy, aunque te aseguro que hay mucha juventud que está más interesada en el tema Malvinas que la gente grande. Sí, seguramente. ¿Qué día llegaste a Malvinas, Eduardo? Mirá, viajé 3 veces a Malvinas. La primera vez pude entrar el 7 de abril, llevando un huevo de Pascua, porque resulta que ibas a Comodoro Rivadavia y era un loquero, era imposible subirte. Así que me fui a Río Gallegos, y cuando estaba en Río Gallegos, que iban los Hércules desde ahí, el 7 de abril llegó una camioneta de una empresa muy importante de chocolate con un huevo gigante de Pascua para que se cruzara las islas. Y entonces el piloto del Hércules le dijo, mire, yo lo pongo en la parte de atrás junto con el resto de las cosas que estoy trasladando, ahora no le doy seguridad de que el huevo llegue sano. Claro. Entonces, como yo hacía 1 día y medio que estaba boyando por ahí a ver quién me podía llevar, le digo,
yo me comprometo a estar sentado con el huevo en la mano hasta que lleguemos allá. Y el piloto me dijo, bueno, dale, subite. Me subí con los equipos y viajé con el huevo. Estuve 3 días en Malvinas, volví con el material. Cuando volví con el material, ya la segunda vez, la agencia había negociado con Revista Gente, así que me habían dado las pautas Editorial Atlántida de qué material tenía que utilizar, que ellos me iban a enviar los rollos, no de negativo color, sino de diapositivo, porque tenía mejor definición al momento de publicar. Y íbamos a hacer una prueba piloto para la cadena ABC y viajé con un periodista que hablaba perfectamente el inglés. Claro. Estuvimos 2 días, el periodista muy conocido, por supuesto que cuando llegamos se ponían los aviones en hilera para que nos llevaran, a diferencia de cuando había estado yo que no me conocía nadie. Claro. Así que nos cruzaron enseguida, estuvimos 2 días filmando en Malvinas. Ten en cuenta que todavía, más allá del movimiento de tropas y todo eso, no pasaba nada. Claro. Así que, bueno, estuvimos 2 días filmando, haciendo reportajes y todo lo demás. Volvimos con el material. La cadena esta norteamericana vio el material, no le gustó el tipo de nota, porque era más nota de noticiero que nota de guerra, y entonces me dice, viajas una tercera vez, pero solamente vas a hacer imagen con sonido ambiente. Si justifica algún reportaje por algo, qué sé yo, la voz que sea en off, habla vos desde atrás, y que la persona que está delante le das el micrófono y que hable. Así que bueno, viajé la tercera vez con una dificultad, porque como era material para Estados Unidos, yo tenía equipo en PAL. En aquellos momentos era el comienzo del PAL y el NTCC y qué sé yo. Entonces me dan una nueva cámara con una nueva casetera y el manual. Así que mientras estaba arriba del Hércules cruzando, iba leyendo el manual a ver cuáles eran las modificaciones que tenían el equipo en cuanto al teclado y el ajuste de blanco y todo eso, para poder trabajar en el sistema NTCC. Y bueno, ya cuando viajé por tercera vez, era mediados de abril, bueno, me quedé casi a fines de abril. Hay una orden donde se dice que solamente se podían quedar en la isla el periodista con el camarógrafo del Canal del Estado, la gente de Telam y el periodista que ya estaba para los medios extranjeros. Quiere decir que lo que yo iba a filmar, si bien iba para la ABC, después la ABC creo que estaba, no sé si obligada a venderlo o darlo al resto de las cadenas de televisión que estaban todas reunidas en el Hotel Sheraton. Habían tomado por asalto el Hotel Sheraton y todas las cadenas de televisión extranjeras estaban todas ahí. Claro. Así que bueno, así fue como ocurrió toda la guerra. ¿Cómo enviábamos el material? Sí. O sea, los dos medios, tanto ATC como yo, porque los de Telam habían llevado su propio equipamiento, ellos hacían fotografía, no hacían video, entonces ellos habían llevado la famosa teletipo y todo lo demás, y podían transmitir en directo la radiofoto desde donde estaban. Entonces a nosotros nos avisaban 1 hora antes que iba a despegar un Hércules para la isla, así que hacíamos el cálculo y cuando lo veíamos al Hércules que estaba por aterrizar en el aeropuerto, nos íbamos hasta el aeropuerto, le entregábamos al piloto un bolso de esos tipo correos marrones con cierre, con el material fotográfico y de video adentro, y el piloto nos entregaba a su vez otro bolso con el material virgen para seguir trabajando. Claro. Y así fue como hicimos durante toda la guerra, de ir enviando el material para el continente. El único material que me quedé encima fue cuando el 13 nos dieron la orden de que venía el último Hércules y teníamos que volvernos, y yo dije que no, que me quedaba. Todo lo que filmé el 13, el 14 y lo que fotografié, porque ya no podía filmar más, el 15 escondido desde un lanchón hasta que me escapé el 17 en el Irizar, ese material lo traía encima y bueno, cuando volví al continente hice entrega de ese material. Pero creo que todo el material que se filmó y se fotografió en Malvinas llegó al continente. Sí te encontrabas con sorpresa. Cuando yo volví me agarraron así del cuello, me llevaron a Editorial Atlántida
para que entregaran el material del final de la guerra, y cuando me dieron las revistas y yo leía estamos ganando, seguimos ganando y todo lo demás, me quería morir. Dije, pero si yo nunca dije nada de esto, y aparte de eso, ustedes hubieran visto la foto, muchachos, déjense de embromar. Claro. Me niego a entregar los rollos, hasta que llegué a negociar. En ese momento estaba en posiciones de poder negociar porque el material todavía lo tenía yo. Le digo, si la tapa de la revista no dice la guerra que no vimos, yo la foto no la entrego. Bueno, y después de pelear como 2 horas con el productor general Luján Gutiérrez de Editorial Atlántida, accedió, hizo la tapa esa que decía la guerra que no vimos. Yo le entregué el material y entonces ahí salió por primera vez la fotografía realmente. Después cuando le pregunté por qué no publicaba mi fotografía, porque era muy fuerte, le dije, discúlpenme, estábamos en una guerra, ¿ustedes qué pretendían? Que después de 30 días de estar un soldado en un pozo de zorro estuviera peinado con gomina y tuviera la ropa nueva. Claro. ¿Entendés? O sea, claro. todo ese tipo de cosas que, claro, allá en la isla no lo sabíamos porque no teníamos ningún tipo de contacto con el continente. Claro. No sabíamos qué estaba pasando, ni lo que estaban informando, ni nada de eso. Y en cuanto al material fílmico, bueno, el único que emitía el material que se grababa era ATC, que lo hacía Nicolás con su camarógrafo. Mi material, que era totalmente distinto, iba para el exterior y acá no se veía. Claro. A la mañana salíamos del hotel, y entonces yo le preguntaba a Nicolás, ¿para dónde vas, Nicolás? Y entonces Nicolás me decía, yo voy para la derecha, que era donde estaba el aeropuerto. Entonces yo le decía, bueno, yo voy para la izquierda, porque si yo iba para el mismo lugar que él, a filmar lo mismo que él, mi material no tenía razón de ser. Hay unas cuantas cosas que filmamos y fotografiamos con la gente de Telan en conjunto, pero era cuando Menéndez decía, a ver, cayó un Harrier en San Carlos, nos subían a todo arriba de 2 helicópteros y nos llevaban allá a que fotografiáramos y filmáramos el avión destruido ahí sobre el campo o alguna otra actividad. Claro. O, por ejemplo, alguna conferencia de prensa o alguna charla que daba la gente de los comandos contando algunas de las incursiones que habían tenido. Pero después el resto, cada uno hacía su trabajo en forma totalmente independiente. Seguro. Ustedes tenían la base, digamos, en Puerto Argentino, y cuando había algo destacado en algún otro sector del archipiélago, los transportaba la misma gente del ejército. Es que no teníamos ni siquiera medio de movilidad. Claro. Porque no teníamos nada. Ahora, mucha gente me preguntaba en un momento por qué parábamos en un hotel. Bueno, la gente de Telan se había alquilado su propia casa. ¿Por qué? Y porque ellos habían armado un laboratorio para poder revelar las fotos en blanco y negro, y en otro lado tenían los teletipos para poder transmitir, habían puesto una antena portátil para poder mandar por teletipo la fotografía, la famosa radiofoto. Sí. Y nosotros los periodistas, el problema era que las cámaras, no las de fotos, sino las de video, trabajaban con batería. En mi caso, la cámara llevaba una batería de 6 volt de moto y la casetera llevaba 2 baterías de 6 volt de moto, esas cuadraditas. Y esa batería te duraba aproximadamente 1 hora con el equipo prendido. O sea que tenía 8 baterías y eso había que cargarlo a la noche con electricidad. Claro. Así que por eso era que parábamos en un hotel. Igualmente salíamos a la mañana muy temprano y entrábamos a buscar a ver dónde iba a estar la noticia. En cuanto al material, por supuesto que el material más fuerte que tengo es el del 13 y el 14, cuando ya la guerra vino a donde yo estaba, en lugar de ir yo hacia donde estaba la guerra, porque nos ocurría otro problema. Vos hacías dedo, por ahí un jeep o un camión te llevaba, por ejemplo, al Monte Dos Hermanas. Llegabas allá, filmabas, le hacías notas a los soldados y qué sé yo, pero después te tenías que volver. Sí, claro. No había quien te llevara. Sí, o sea que te tenías que volver caminando con... Mi equipo pesaba 25 kilos, más el bolso con los cassettes y con las baterías extras y todo lo demás. Era difícil, pero el 13 y el 14 la guerra se trasladó a los alrededores de Puerto Argentino y entonces la cosa se me hizo mucho más fácil porque caminar hasta por ahí me era más fácil de manejar. Eduardo, ¿había algún control de lo que ustedes enviaban por las autoridades militares o enviaban todo el material como lo habían tomado? Mirá,
En cuanto al material fotográfico, no lo podían revisar porque no había laboratorios fotográficos en la isla. En cuanto al material de video, a la noche venía un capitán, que nosotros le llamábamos el interventor, y nos chequeaba todo el material fílmico, se lo pasábamos a través del visor de la cámara, el viewfinder, y entonces él, cuando veía algo, decía, esto no, hay que borrarlo. Así estuvo los primeros 10 días, esto hay que borrarlo. Y después chequeaba que lo hubiéramos borrado. Para borrarlo tenías que grabarle un pulso encima. Cada vez que borrábamos algún material, después te quedaba sin pulso el resto, y la verdad te jodía el resto de lo que estabas grabando. Hasta que un día nos pusimos todos de acuerdo con ATC y le dijimos, a ver, díganos, ¿qué es lo que nos está prohibiendo? Entonces dice, cuando ustedes hacen una nota, dicen, el regimiento 7 desde el Monte Dos Hermanas, y qué sé yo, dice, y eso está marcando posición y cantidad de hombres. Le digo, ¿y eso es todo el problema? Desde hoy empezamos a grabar, desde algún lugar de Puerto Argentino, la Fuerza Aérea o el Ejército o la Marina, o sea, ni siquiera decíamos el BIN 5 para que no supieran cuánta gente era de la Marina. Y desde ese día nos seguía chequeando el material, pero ya no nos borraba nada. Pero al principio nos volvió locos. Llegó un punto en que ahí habíamos decidido con Nicolás decirle, mire, no vamos a filmar más si no nos dicen cuáles son las reglas del juego, por qué nos quieren borrar el material. Igual nos dábamos cuenta que cada vez que nos pedían que borráramos algo era porque un soldado decía, yo soy del regimiento 7 o del regimiento tal o del regimiento 12, acá estamos en Montequén o en el Monte Dos Hermanas. Más o menos una idea teníamos, pero no sabíamos qué era realmente. Después desconozco, una vez que el bolso llegaba a Buenos Aires, si era nuevamente controlado. Yo creo que el bolso mío, antes de ir al Sheraton, nuevamente volvían a ver el material fílmico, a ver si estaba mandando algún tipo de información extra sin darme cuenta en las imágenes. O sea, lo único que se podía ver era el deterioro propio de la ropa a medida que iban avanzando los días. Pero aparte de eso, en algunos casos yo le pedía a los soldados que explicara por qué tenían esa ropa, por ejemplo, llena de grasa. Entonces me contaban que los que tenían oportunidad de conseguir alguna ovejita que andaba por ahí y se comían la carne, la grasa lo usaban para pasarla por encima de la tela, para impermeabilizar un poco la tela, porque así la humedad que había ambiente, más los días de lluvia y todo lo demás, y a los que no tenían el piloto de lluvia, eso les permitía aislarse un poco en la ropa. Y todas las cosas que fuimos aprendiendo juntos en las islas, como por ejemplo los últimos días, donde juntos con los soldados aprendimos que la bomba que silbaba, esa bomba seguía de largo. Sí, porque se escuchaba cuando el cañón británico disparaba, lo que se llama el sonido de la boca del cañón, un sonido muy seco. Y después vos escuchabas, si la bomba sentías el silbido, esa bomba pasaba por encima tuyo. Ahora, si no sentías el silbido, andá tirándote al piso porque esa bomba explotaba o adelante tuyo o por donde vos andabas. ¿No? Después otra de las cosas que los soldados aprendieron era que cuando se combatía de noche, al disparar los británicos, una bala era trazante. Sí, se llegaba a ver el fósforo que tenía la bala, hacia dónde iba la bala, porque con eso regulaban el tiro. Pero por cada trazante, detrás de esa bala trazante venían 5 balas que no tenían nada. Entonces tenían que andar cuidándose de cuando venían las balas trazantes, que después de la bala trazante venían 5 tiros más y que había que cuidarse de eso. Todas cosas que se fueron aprendiendo sobre la marcha, porque yo en el curso de corresponsal de guerra te enseñaban cómo era una bomba, una granada, qué era lo que no tenía que tocar, qué era lo de la Convención de Ginebra y todo lo demás, pero no esto que era experiencia que ibas adquiriendo. Por ejemplo, cuando los buques atacaban, se ponían en paralelo a la tierra, entonces ponían los cañones de costado y empezaban a disparar. Los dos más peligrosos eran los 2 primeros disparos del cañón de ese buque.
El primero era porque el primer disparo te marcaba a dónde iban a atacar. Y el segundo disparo te marcaba la trayectoria que iban a seguir el resto de los disparos, o sea, si iban a disparar hacia la izquierda de ese lado o hacia la derecha de ese lado. Entonces, salvo esos dos primeros disparos, uno trataba de alejarse de la zona sabiendo que las bombas iban a caer. Y a lo último utilizaron bombas que no estaban autorizadas, que no eran convencionales, que explotaban en el aire y que se abrían en 69 racimos. Era una bomba de racimos, la beluga. Se llamaba beluga, y de ahí salían 69 bombas que se iban activando a medida que iban cayendo con una pequeña espoleta que tenía. Había bombas que caían en el piso y que no habían explotado porque el viento no las había llegado a activar, pero no sabía si por ahí una brisa la activaba y la hacía explotar. Seguro. Así que bueno, todo eso se fue aprendiendo a medida que se iba avanzando los días en las islas. Y en esos vaivenes de llevarlos a algún lado a cubrir imágenes o estando mismo en Puerto Argentino, en los bombardeos nocturnos, ¿sentiste en algún momento que corrías muy serio riesgo de vida, Eduardo? Mirá, nos pasó dos situaciones. Una, con el resto de los periodistas que nos llevaron un día, yo no me acuerdo si fue a San Carlos o fue a otra zona alejada de Puerto Argentino. Nos estiramos un poco de más trabajando y en aquel entonces no había GPS. Claro. Se manejaban con un mapa que tenía el piloto arriba del helicóptero y iba costeando la isla, porque no había otra cosa. Se hizo de noche y entonces los dos pilotos decidieron que los helicópteros hicieran noche en donde estábamos. Así que aterrizamos sobre tierra firme y nos quedamos ahí pasando toda la noche. Después salieron las bromas, pero esa noche no sabíamos si los ingleses habían desembarcado por esa zona y qué sé yo. Se escuchaban la noche las ovejas y entre nosotros jodíamos si realmente era una oveja o tenía un acento británico. Pero la misma duda tenían los ingleses porque no sabían si nosotros éramos periodistas o éramos a lo mejor una avanzada de alguna de las fuerzas. Claro. Y después al otro día jodíamos porque en mi caso, por ejemplo, yo estaba sentado encima de un cajón de municiones. Entonces terminaron jodiendo que me levanté a la mañana con la marca de fabricaciones militares marcadas en el trasero. Y la otra ocurrió el 13 de junio a la noche, pero eso ya fue personal. No era tan de noche, serían las 7 de la tarde, donde yo estoy al lado de un monumento que había a la salida de Puerto Argentino, filmando la zona de los montes. Y aparentemente, no sé si el reflejo del lente de la cámara o qué, hizo que desde arriba del monte, que ya estaban los ingleses, me confundieran con lo que se llamaba un observador adelantado. Sí. Entonces empezaron a dispararme cerca de donde estaba, y a medida que yo iba retrocediendo, ellos iban regulando y me seguían disparando. Bueno, ese día yo perdí una cámara de foto porque una de las de Esquirla pegó en la cámara y la rompió y me quedé con una cámara sola. Pero lo interesante del caso era que como yo no tenía periodista, yo iba hablando y el micrófono tomaba. Claro. Y los que estaban alrededor, por ejemplo, decían, agachate, la muta que me evadió, o pegó una esquirla o tal cosa, hasta que se escucha la última voz mía que digo, bueno, retrocedamos y me voy directamente fuera del lugar para que no me siguieran atacando. Igualmente, era una guerra. Sí, claro. El riesgo siempre existía si ibas a tratar de filmar y de registrar lo que estaban viviendo los soldados, ¿no? Seguramente. ¿Cómo se vivieron los momentos de la capitulación por parte de Menéndez cuando llegaron los jerarcas militares británicos a Puerto Argentino? ¿Tuviste la posibilidad de estar cerca de eso también? Bueno, la historia es así. Yo el 14 estoy filmando en la lomada de la gobernación y veo a los soldados cuando retroceden, se ubican en otro lado, en un momento me reconocen y me gritan y yo le grito viva la patria carajo y me responden. Bueno, a las 2 de la tarde del 14 de junio se decreta un cese del fuego. Sí. A esa altura, a las 2 de la tarde, los ingleses ya estaban en lo que era el hospital militar, en la calle que dividía entre el hospital militar y el hospital civil. Como a las 3 de la tarde,
veo avanzar al primer, no sé si era militar o qué era, y yo decido ir para el otro lado. Así que bueno, nos cruzamos a mitad de camino, me encuentro con que él también era un corresponsal de guerra, nos sacamos una foto cada uno, nos prometimos publicarla cada uno en su libro, él la publicó en su libro, yo la publiqué en el mío. Sí. Avancé y seguí, me metí por la calle, llegué hasta el hospital, ahí me encontré con los médicos que por primera vez estaban con el casco blanco con la cruz pintada y el guardapolvo, estaban todos en la puerta y me preguntaban qué había pasado del otro lado. Cuando estoy yendo para el hospital, 2 comandos británicos me paran y me preguntan si tengo agua. Bueno, me vuelvo. Cuando me vuelvo, el periodista, el corresponsal de guerra británico también hace lo mismo, ¿sí? Y le dice al resto de los corresponsales que se podía entrar un poquito nada más, porque solamente se había decretado el cese del fuego. Así que vienen todos los periodistas hasta la gobernación. Ahí en la gobernación viene el comandante de los paracaidistas británicos, sí, para negociar dónde se iba a tratar la rendición. Se habla de que se va a hacer en la gobernación. A los 15 minutos filmo un helicóptero muy sofisticado que entra a Puerto Argentino, va a la cancha de fútbol que estaba atrás de la gobernación, y al ratito lo veo aparecer a Jeremy Moore llevando debajo del brazo, eso está todo filmado, una bolsa marrón de cuero donde interpreto que estaban los términos de la rendición. Al lado de él, el brigadier Blumeri, que hablaba perfectamente el inglés y que interpreto que había sido el nexo para negociar a dónde se iba a tratar, y atrás de ellos un soldado con una mochila muy pesada que después me enteré que era uno de los primeros celulares satelitales, porque Margaret Thatcher quería estar en contacto permanente de lo que se filmara y se dejara de filmar. Bueno, una vez que se llega a esto y entra Jeremy Moore, salen otra vez a decir que ahora el cese del fuego va a ser de 4 de la tarde a 8 de la noche. Mientras tanto, ninguna de las dos fuerzas, ni la fuerza argentina ni la fuerza británica, pueden desplazarse a ningún lado, porque si no se llega a un acuerdo a las 8 de la noche, se seguía combatiendo. Claro. Sí venían los periodistas, que por ejemplo fueron hasta el hotel, arrasaron con las botellas de whisky, y los filmo cuando vuelven con las botellas de whisky en el bolsillo y festejando porque no lo podían creer. Bueno, el asunto es que el general Menéndez estaba de acuerdo en todo lo que tenía que ver la rendición, pero había algunos puntos, como una palabra que era incondicional, que él no la quería firmar. Sí. Entonces faltaban 5 minutos para las 8 de la noche y Jeremy Moore corta la comunicación con Margaret Thatcher, tacha la palabra incondicional y le dice al general Menéndez, bueno, ahora firme la rendición. Y recién ahí se firma la rendición. 8 menos 5, hora Malvinas, que después pude obtener una copia de la rendición, 23:55 hora Zulú, o sea, la hora internacional. Sí. Los ingleses esa noche del 14 no entraron, así que yo pude ir hasta el hotel, volver a cargar las baterías, porque ellos querían hacer su entrada triunfal y le hicieron el 15 a la mañana. Bueno, el 15 tuve que escaparme del hotel porque venían a ocupar las habitaciones, a eso se sumó que venían a buscarme para ver si me podían sacar lo que había filmado el día anterior, porque el camarógrafo de ellos no venía en primera línea con ellos. Y entonces pude fotografiar un montón de actitudes y cosas, como hay una foto que para mí es emblemática. Tengo una foto de la avenida Costanera donde de un lado de la vereda vienen los soldados argentinos todavía armados que vienen a la zona del muelle, donde los iban a aglomerar para que dejaran el armamento. Y de la vereda de enfrente estaban entrando los comandos británicos para organizar la entrada triunfal a Puerto Argentino. Y lo único que los dividía era la calle, nada más. Qué bárbaro. Y esa gente el día anterior se estaban matando. Sí, sí. Con toda la adrenalina del combate a flor de piel. Claro. Y después de eso, bueno, ya el Irizar estaba todavía cargando herido. Digo, bueno, voy a ver si puedo este material
despacharlo en el Irizar, me voy hasta el apostadero naval y le digo al capitán del Yeguín, que era el lanchón que trasladaba a los heridos hasta el Irizar, porque el Irizar estaba anclado en el medio de la bahía, si no me podía despachar el material. El capitán del Yeguín me dice, mira, vamos a hacer lo posible, pero arriba del Irizar hay 2 médicos de la Cruz Roja y solamente permiten que suba el herido con un tarjetón firmado por un médico desde la isla, así que no sé cómo vamos a hacer. Bueno, le dejo igualmente el material y me dicen, ¿qué vas a hacer ahora? Le digo, nada, voy a volver al hotel. Me dice, mira, si vas a volver al hotel, te vas a comer unos cuantos cachetazos hasta que digas a dónde dejaste el material que había filmado. Toma un overol verde y quédate acá arriba en Lanchón. Así que me quedo todo el 15 y el 16 arriba en Lanchón. El 16 el Irizar zarpa, es un buque antártico, ¿no? Hospital. Así que cuando sale a mar abierto entra a tener un rolido muy importante. En esos 2 días hubo algo que logró que yo pudiera, en cierta forma, salvar mi vida. Vino el chofer del general Menéndez y le trajo al Yeguín, al lanchón, un baúl donde le dio la orden al capitán del Yeguín que ese baúl no tenía que caer en manos de los ingleses. O lo tenía que subir al Irizar o lo tenían que tirar al agua. Años después, porque yo estuve durante algún tiempo enojado con el general Menéndez, cuando voy a reconciliarme con él, le pregunto qué había en ese baúl y él me comenta que en el baúl estaba la bandera de ceremonia. Bueno, el asunto es que cuando el Irizar sale, el capitán dice, uy, tengo el baúl, lo tengo que o tirar o subir al Irizar. Ya los 2 médicos de la Cruz Roja ya habían bajado y el Irizar ya tomaba destino a Comodoro Rivadavia. Nos vamos acercando, lo vemos que tiene mucho movimiento, le avisa por radio que tiene algunos amigos que subir con algunas cosas. El capitán del Irizar le dice, no puedo parar los motores porque si no los radares británicos se van a dar cuenta. Nosotros que salíamos y los buques británicos que entraban para descargar a su gente, así que dice, lo único que puedo hacer es tirar una red y tirar una soga. En la red, el que se quiera colgar y subir, sube. Y en la soga va otra red donde ponen el baúl y las pocas cosas que quieran subir. Así que hicimos más o menos el cálculo del golpeteo entre el lanchón que quedaba por la mitad del barco y el barco, y entonces pegamos el salto y nos subimos por la red. Y una vez que estábamos arriba, en la otra red subí la cámara de video que estaba toda desarmada, el famoso baúl y 2 o 3 bolsos que había también ahí, los subimos arriba del Irizar. Bueno, en el Irizar, después de llorar, me pegué una ducha de como media hora de agua caliente, armé la cámara y lo poco que me quedaba lo filmé en la bodega del Irizar, que era donde estaban los soldados heridos. Y hasta ahí llegué. Y llegué a Comodoro Rivadavia el 18 de junio a las 9 de la mañana. En Comodoro Rivadavia, por supuesto, me estaban esperando de la empresa donde yo trabajaba, así que, bueno, cuando bajé del barco con el material encima y todo lo demás, me subieron arriba a un auto, de ahí me subieron a un avión, me trajeron para Buenos Aires y todo lo demás. Qué experiencia, ¿no? Sí. Después de eso, la ABC decidió que yo siguiera trabajando para ellos. Y no se les ocurrió mejor idea que mandarme a Chile, donde todavía estaba Pinochet, y donde los pacos chilenos, entre otras cosas, con los garrotes que tenían ellos, me rompieron una cámara de video. Y después de 3 años dije, bueno, a ver, mi mente quiere seguir haciendo esto, pero mi cuerpo no acompaña a mi mente, no tengo la agilidad que tenía antes, así que seguí haciendo televisión, pero ya dejé mi actividad como corresponsal de guerra. ¿Y hubo alguna indicación de no poder publicar nada por algún tiempo? Sí, hablar. Nos firmar un papel a todo el mundo que por 10 años no se podía ni publicar ni hablar nada de lo que había ocurrido. Te podrás imaginar lo que hicimos todos, al menos en mi caso lo que hice con el papel. Yo al otro año saqué el libro y el documental, muy suave, muy soft, pero lo saqué porque me parecía una cosa
horrorosa el no publicar. Igual a los que estaban en el continente no les interesaba nada. Te digo, yo recién ahora estoy recapacitando y me doy cuenta que fueron tan desinformados de lo que realmente estaba pasando en la isla, que a medida que fueron perdiendo interés en la guerra, fueron sumando interés al Mundial de Fútbol. Claro. Y entonces, por eso es que cuando volvieron los soldados, salvo los familiares o el sur, el resto de la Argentina estaba viviendo otra cosa totalmente distinta. Yo llegué a Buenos Aires y me encontré con una Buenos Aires totalmente distinta. Dije, pero estos no están en guerra. Para ellos la guerra no había ocurrido. Encima acusaban a los soldados de haber perdido la guerra. Sí, sí. Y te puedo asegurar que los mismos británicos dijeron que si la guerra duraba 5 días más, los que se tenían que ir eran ellos. Bueno, una de las cosas que me pasó es que ese día 14 de junio yo me junté con todos los periodistas británicos y con Matt Hastings, y cuando se cumplían los 20 años la BBC hacía un documental. Así que invitaron a 3 argentinos a ir a la isla, cuando todavía los argentinos no podían ir. Lo invitaron al mayor Casanieto, que era el jefe de los comandos, al mayor Doglioli, que era el secretario privado del general Menéndez y era el que hablaba perfecto inglés y es el que tuvo toda la ida y venida con los británicos, y al único periodista que habían visto, al único camarógrafo. Una vez que vino la invitación formal, se presentó esa nota a los Kelper, y los Kelper dijeron, Doglioli y Rotondo pueden viajar a la isla, Casanieto es persona no grata. Así que junto con la productora esta británica, Roger Bolton, fuimos vía Chile, y de Chile cruzamos a la isla y participamos de un documental 20 años después. Ahí es donde hicimos intercambio de figuritas, donde yo le di mi libro publicado a ellos me dieron su libro. Ahí pude hacerle una nota a Julian Thompson, que fue el comandante británico que publicó un libro que se llama No Picnic, y que le pregunté por qué le había puesto ese nombre, y entonces me cuenta la historia. Resulta que él estaba en Angola con su regimiento y lo manda a llamar Margaret Thatcher y le dice, mira, tenés que ir a la Argentina, a la Falkland, que estos indios se les dio por querer recuperar las islas. Para vos que estás acostumbrado a la guerra, esto va a ser un picnic. Dice, y resulta que cuando llegué, se encontró con me encontré que primero que no eran indios, y segundo, que no era un picnic. Tal cual. Que los soldados que ella me había contado de 18 años que se iban a rendir en cuanto escucharan un tiro y qué sé yo, los oficiales le gritaban que pararan de tirar y los soldados seguían tirando. Sí, sí. Y por eso le dedicó el título del libro. ¿Cómo fue volver a pisar las islas en esa vuelta a los 19 años? Y yo no sabía cómo me iban a recibir. Claro. En realidad, lo que ocurrió fue lo siguiente. Bueno, primero, como fui con ellos, yo era parte del grupo. Y paramos en el mismo hotel, en el Aplangú. Me dieron hasta la misma habitación. Y hasta me filmaron por la ventana que me escapé, porque yo no me escapé por adelante, sino que me escapé por una ventana de atrás que daba a la habitación que yo ocupaba. Pero claro, no son ningunos tontos los Kelper. Lo que han hecho, que creo que hasta el día de hoy sigue, es que todo lo que fue zona de combate lo han preservado, porque ahora lo usan como turismo. Claro. Entonces no taparon los pozos de Zorro, entonces el pozo de Zorro estaba lleno de agua y congelado, porque fuimos para la misma fecha. Los cañones seguían estando ahí, los Pucará seguían estando en su lugar. Lo único que habían hecho es que le habían recortado donde estaba la bandera argentina, pero el resto del Pucará seguía estando en su lugar. Los jeeps sí los habían expropiado, los habían pintado y se los habían quedado ellos, pero después el resto del material bélico lo habían dejado en todos sus lugares, porque cuando vos vas como turista, parte del tour es llevarte con 2 Land Rover y recorrer toda esa zona. Y por supuesto, al estar con Doglioli, recordar un montón de cosas de cada uno de los lugares que pudimos visitar, ¿no? Era una experiencia impresionante. Seguro. El sábado y el domingo van a subir entonces a Facebook e Instagram el material fílmico. Si todo va
va bien y no se corta internet, aunque ya le mandé todo el material a mi hijo, que lo está manejando desde allá, desde Buenos Aires. Sí. A ver, yo tengo 5 hijos varones. El más grande, que salió como yo, camarógrafo y que trabaja para torneos y competencias. Sí. El que le sigue, que no quiso saber nada. Un tercero que tampoco quiso saber nada de televisión. Y después tengo 2 hijos acá viviendo conmigo. Uno de ellos en este momento es director de cámara y editor en el canal local de cable. Con él estuve haciendo durante 8 años acá en la costa el programa Malvinas, Historia de Héroes y Traidores, que él después levantó a YouTube para que la gente lo viera, pero que se emitía localmente, se emitía acá en Mar de Ajó, San Clemente, en Santa Teresita, o sea, en toda la zona costera. Sí, sí. Y entonces la decisión fue, cuando fue el 1 de mayo, en el Instagram que abrió mi hijo, porque yo la verdad para mí es chino básico, publicamos el ataque del 1 de mayo, el material en bruto, con los movimientos de cámara y con los sonidos y los gritos de lo que había ocurrido. Y a la gente aparentemente le gustó mucho más que si le dieras un material compaginado y explicado. Seguro. Porque se sentían que estaban dentro del video. A raíz de eso y de ver los comentarios de la gente, decidimos que el material del 13 y el 14, el 13 a la tarde, se va a publicar en Instagram, y yo lo voy a publicar en el Facebook, los videos que corresponden al día 13, y el 14 desde la mañana se van a publicar los videos que corresponden al día 14. Bien. Después de eso, lo que se va a publicar el lunes y el martes que sigue seguramente serán las fotografías que fui sacando desde adentro del lanchón cuando los ingleses entran a Puerto Argentino, cuando los kelpers sacan todas sus banderas a la calle. La foto esta que te digo de los ingleses de una vereda y los argentinos de otra, los barcos británicos entrando a la bahía para que bajaran sus soldados, las fotos que tengo que saqué el 15 a la mañana para que la gente viera cómo estaban equipados los soldados británicos y los equipos de comunicaciones. Sí. A ver, la gente cuando yo llegué acá al continente se creían que los soldados argentinos habían entrado a combatir con soldados iguales que ellos, y no eran cualquier soldado, eran miembros de la OTAN, estaban equipados con lo último de lo último. Lo único que a ellos les falló en un programa de cuando fui invitado por la Nata en un aniversario, el video muestra a un oficial británico caminando rengo. La Nata me dice, ¿está herido? Y le digo, no está herido. Lo que pasa es que le quedan chicos los bolsegos, porque lo que hacían los británicos eran que a medida que iban avanzando y encontraban algún soldado muerto, le quitaban los bolseguíes, que los nuestros eran de cuero, y se los cambiaban, porque los de ellos, si bien tenían la suela que era de goma, todo el resto del bolseguí era de tela camuflada, así que vivían con los pies mojados. Detalles tontos, pero claro, con el tiempo te vas dando cuenta de todo ese tipo de cosas. Tal cual. Y los equipamientos que tenían eran impresionantes. Eduardo, yo te quiero agradecer muchísimo por estos minutos, por este relato que nos has hecho tan detallado. Has sido, sin lugar a dudas, protagonista de cada minuto de la historia importante de las islas, de la guerra. Agradecerte muchísimo. Habría para charlar muchísimo más, pero bueno, queremos preservarte también. Y bueno, invitar a todos nuestros oyentes que busquen en Facebook, en Instagram, las publicaciones que vas a hacer para que puedan compartirlas, ¿no? Bueno, yo te agradezco. Vos sabés que el teléfono está a disposición tuya. Y espero que, al menos que a la gente que está escuchando les haya aclarado un poquito más el panorama, porque creo que había una idea errónea de lo que había pasado con Malvinas y que eran los chicos de la guerra y que no iban a saber defenderse. Yo te puedo asegurar que se había decretado el cese del fuego y los oficiales le gritaban a los soldados dejen de disparar y los soldados no querían saber nada. Seguro. Eduardo Rotondo, muchísimas gracias por esto, gracias infinitas por este rato que nos has brindado. No, por favor, gracias a ustedes por recordarse.